Bien, tengan muy buenos días, jóvenes. Eh, Mi nombre es Wendy Contreras y voy a ser su tutora virtual de la asignatura Planeamiento Didáctico para la Enseñanza de la Matemática. Estamos en la tutoría 1 correspondiente a este día, 22 de septiembre, y vamos a tratar sobre la lectura de la unidad 1, ¿verdad? La unidad 1 es el planeamiento en la labor educativa. La agenda para este día, la bienvenida, la presentación del tutor, ¿verdad? Yo estoy a cargo del grupo virtual 4, ¿verdad? En este caso para San Francisco Gotera, dice ahí en la plataforma. Me gustaría que, bueno, cuando se conecten, poder ponernos de acuerdo para ver cuáles son las horas que ustedes en la semana más se conectan, para poder estar pendientes ahí y poder atender las dudas, inquietudes que surjan en cuanto a la lectura, ¿verdad? Todas las tutorías se realizarán por este medio, ¿verdad? A través de Sky Empresarial. Todos tienen que tener las cuentas que terminan en @cimat.ues.edu.sb para poder acceder, ¿verdad? Pueden acceder también como invitados porque no la he dejado privada. Sin embargo, si entran como invitados, no van a poder ver las presentaciones, solamente van a escuchar el audio, ¿verdad? La llamada. Posteriormente, si ustedes no pueden conectarse a la tutoría, quedarán grabadas en la pestaña de tutorías virtuales en la plataforma. El primer paso es aclarar dudas sobre tareas asignadas, pero ahorita no tengo a nadie conectado para poder aclarar esas dudas, ¿verdad? Espero que a medida se vayan conectando, se vayan presentando para poder conocerles mejor y solventar las dudas o inquietudes que ustedes presenten. Esta tutoría, como les decía, corresponde a la unidad 1. Se propone que se van a explicar lo que son los aspectos importantes de los subcontenidos sobre el planeamiento didáctico, qué es, por qué y para qué, los tipos de planeamiento, el planeamiento educativo, el planeamiento curricular y las ventajas y desventajas del planeamiento didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Esperando que se conecten, voy a iniciar explicándoles un poco sobre el planeamiento, ¿verdad? El planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Bueno, algunas indicaciones generales antes de comenzar con lo que es la tutoría. Pues como esto va a quedar grabado, ¿verdad? Ustedes pueden ver posteriormente estas indicaciones en posteriores tutorías. Pueden ustedes, cuando ingresen, enviar un saludo o un mensaje de saludo para saber que se van conectando, ¿verdad? Ahí está el chat para poderse conectar. Saludos a través del chat también podemos realizarlo, ¿verdad? Solo conéctese habilitando audio, es una recomendación, ¿verdad? Para poder que ustedes puedan escuchar, y si en algún momento quieren participar hablando, pueden activar su micrófono, ¿verdad? Utilice el icono de levantar la mano cuando requiera hacer alguna pregunta con el micrófono para que se le pueda habilitar y no caigamos en eso de querer participar al mismo tiempo, ¿no?
pues en este caso no se va a utilizar la cámara por recomendaciones, ¿verdad?, de la coordinación, porque eso, cuando se utiliza lo que es la cámara, si no tiene el ancho de banda suficiente el internet, es mucho más lento y hay interferencias con lo que es la llamada, ¿verdad?, o la tutoría en sí. Si se van a retirar antes de que termine la tutoría, también, ¿verdad? Es recomendable que se despidan para saber que ya no estarán conectados, y se requiere la participación activa en la tutoría cuando ustedes ya estén conectados. Lo que les decía antes, que las tutorías se van a realizar por Sky Empresarial con su cuenta cimat.ues.edu.sv. Las tutorías quedarán grabadas para que posteriormente usted pueda verlas en la pestaña de tutorías virtuales en la plataforma. La idea es establecer 2 horas por semana para consultas o tutorías de repaso. Si no pueden en este momento conectarse pero ven la grabación, les solicito me envíen sus sugerencias por medio de un mensaje en la plataforma para poder establecer lo que es las horas que vamos a estar conectados, en la hora que usted más se conecta, ¿verdad?, para atender alguna duda o consulta, ¿verdad?, para poder estar pendiente de su proceso de aprendizaje. Les dejo por ahí una pequeña introducción para la asignatura Planeamiento Didáctico para la Educación Matemática. Dice que el desafío de la educación es formar un sujeto que se adapte a los cambios, aprenda nuevas habilidades y aplique el conocimiento en diferentes situaciones dentro y fuera del salón de clases. Ese es como el objetivo principal o la meta de todo docente, ¿verdad? Formar a estos estudiantes para que, aparte de que puedan adquirir esas habilidades, y tengan o obtengan lo que son conocimientos, también esto lo puedan aplicar tanto dentro del salón de clases como fuera de él, ¿verdad? En la vida cotidiana, en la vida real, ¿verdad? Que muchos de estos procedimientos, métodos matemáticos los podemos aplicar a la vida, ¿verdad? Entonces, como estos estudiantes son capaces o van a ser capaces de realizarlo, ¿verdad? Y esto mucho tiene que ver con, o el éxito de ello más bien depende del planeamiento que se haga para la asignatura, ¿verdad? Y de muchas otras cosas, ¿verdad? Que también tienen que ver ahí. Entonces, el reto es enseñar a pensar críticamente a los estudiantes para que sean capaces de enfrentarse a situaciones y contextos cambiantes, prepararlos para adaptarse a los cambios culturales, tecnológicos, laborales que se están presentando, ¿verdad? Hoy por hoy hay muchos cambios a nivel tecnológico más que todo, ¿verdad? Ahora tenemos como muestra la universidad en línea. Ahora no es necesario estar en un salón de clases para poder estudiar, ¿verdad? Lo hacen desde sus casas como ustedes. Entonces, para poder realizar una planificación didáctica, el docente debe concebir esta etapa como un proceso metodológico y fundamental. El planeamiento debe ser el producto en que se resumen las acciones y decisiones previstas para el cumplimiento de las competencias, los indicadores de logros y los contenidos. Es decir, el docente debe poseer conocimientos científicos, ¿verdad?, que le sirvan de fundamento para su labor docente.
para que también puedan identificarse, comprometerse y asumir esa valoración, ¿verdad? Que ayude a formar personas de bien. Bueno, pero el docente, para poder enfrentar esta tarea, además de poseer todas esas cualidades, ¿verdad? Que como docente tenemos, debe también tener conocimientos y dominar algunas técnicas de enseñanza y de evaluación, que esto le permita planificar, concebir y evaluar las situaciones en las que el proceso de aprendizaje tendrá lugar, debido a que el planeamiento es una de las actividades fundamentales que todo educador debe realizar como parte de la tarea docente, ¿verdad? Eso es una parte que tenemos como docentes, la planeación, ¿verdad? Recuerden que una clase planeada no es igual a una clase improvisada, ¿verdad? Una clase planeada lleva los objetivos claros, las metas, que es lo que se pretende alcanzar, los indicadores de logro que se pretenden cubrir, la metodología que se va a utilizar, los recursos que con los que vamos a contar para esa actividad o desarrollar ese contenido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la planificación didáctica es una parte muy importante. Dice que la planeación didáctica es una de las acciones que realiza el docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Implica proveer los medios para el logro de los objetivos en un tiempo determinado, evitando lo que es la improvisación, ¿verdad? Se requiere tener como referencia el plan de estudios, sus finalidades, estructuras, propósitos. Recuerden que para poder o más bien para poder planificar, tenemos que tener a la mano lo que es el plan de estudio, ¿verdad? Porque esto es lo que nos dicta a nosotros cuáles son los indicadores de logro, cuál es el objetivo, eh, y a partir de ahí podemos planificar lo que son las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué es planeamiento didáctico? Bueno, el planeamiento didáctico es una previsión que debe hacerse porque todo trabajo en la escuela debe tener un plan definido para evitar la improvisación, utilizar racionalmente los recursos didácticos y el tiempo disponible. El maestro o docente necesita saber qué, a quién, por qué y cómo enseñar. Entonces, el planeamiento didáctico ayuda a alcanzar los fines y objetivos de la educación, a desarrollar la eficiencia y el control de la enseñanza, a proporcionar una secuencia y progresividad a las tareas escolares, centrando la atención en los aspectos esenciales del área del conocimiento. El planeamiento didáctico, como les mencionaba, es muy importante, ¿verdad? Ya que en todo el sistema educativo, en todos sus niveles, ciclos, modalidades, se debe organizar para poder llevar a cabo la función, ¿verdad? El concepto de planificación educativa ha sido desarrollado por muchos autores, ¿verdad? Algunos plantean que la planificación educativa o la planificación didáctica se puede definir como el proceso que permite delimitar, especificar metas, objetivos y los requisitos para lograrlas de la manera más eficiente y eficaz posible. ¿Qué significa esto? Que a partir del plan de estudio
obtenemos lo que son los objetivos, ¿verdad? Estos objetivos deben ser alcanzados a partir de los indicadores de logros, ¿verdad? Cuando se van a obtener, se pretende que sea de una manera eficiente y eficaz, o sea, que se haga de una manera rápida, pero que se entienda, que se logre, ¿verdad? Esos objetivos. Recuerden que las clases son de 45 minutos, ¿verdad? En las clases de, de educación básica, son bloques de 45 minutos, son clases de 45 minutos o bloques de 90 minutos, en los cuales muchas veces no alcanza, no es tiempo suficiente para poder desarrollar todo un contenido. Bueno, tenemos ahí la primera cuestión, que es la primera pregunta que ustedes, o más bien la primera actividad que ustedes van a realizar para la evaluación de tutoría 1. La cuestión dice: elabore su propia definición de planeamiento didáctico y escríbala en el informe que va a entregar de la unidad 1. El planeamiento didáctico debe poseer las siguientes características. Tenemos ahí diferentes características de lo que es el planeamiento didáctico. La primera característica es que debe ser flexible. La flexibilidad tiene que ver con construir, por ejemplo, una guía de trabajo, el cual debe permitir ajustes para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otra característica es que debe ser permanente, ¿verdad? El planeamiento debe ser un proceso continuo y dinámico, debe existir una continuidad entre un plan y otro, ¿verdad? Debe ser permanente. Otra característica es preciso, ¿verdad? Debe ser preciso, ya que se requiere el trabajo curricular que realizan los estudiantes y docentes en el contexto en que interactúan con propósitos definidos de lo que se va a enseñar y de lo que se va a aprender. Los elementos del plan deben ser enunciados con precisión, ¿verdad? Dentro de la flexibilidad necesaria, ¿verdad? Dentro de los alcances, dentro de los recursos con los que se cuenten. Otra característica es que debe ser relevante. El planeamiento es necesario como instrumento de trabajo del docente y todo docente debe hacerlo de la mejor manera posible, utilizarlo y consultarlo tantas veces como sea necesario. Entonces, relevante se refiere a que es una guía, ¿verdad?, del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se debe plasmar el trabajo diario y ordenar lo que son las acciones del docente en lo inmediato y lo a largo plazo, ¿verdad? Por eso pide que sea lo que es relevante. Otra característica es que sea coherente. Coherente significa que debe existir una adecuada coherencia en el planeamiento del aula con los documentos curriculares, ¿verdad? Que exista una relación entre, más adelante vamos a ver lo que son esos documentos curriculares, ¿verdad? Pero entre ellos está el plan de estudio, que es el que más se utiliza para poder hacer la planificación didáctica, ¿verdad? Entonces deben tener una coincidencia, deben ser coherentes con lo que es la planificación.
Bien, las disculpas del caso, ahí se me descontroló un poco eso. Y vamos por prospectivo. El planeamiento también tiene la característica de que debe ser prospectivo, es decir, que proponga lo que son actividades que vayan en función de enseñar a los estudiantes el contenido o de que los estudiantes puedan adquirir esos conocimientos, ¿verdad? Otra característica es que tiene que ser participativo. Participativo se refiere a que aunque es responsabilidad del docente el planear todo el proceso de enseñanza, también requiere de la interacción de otros miembros de la comunidad educativa, ¿verdad? Que pueden aportar insumos valiosos sobre necesidades e intereses que deben satisfacer mediante la situación de aprendizaje que el planeamiento prevea. Otra característica es que debe ser integral, ¿verdad? Esas son las principales características. Que sea integral se refiere a que el planeamiento debe incorporar cuando se construye un enlace de los elementos del planeamiento, los procesos, todos los debe incorporar los elementos del planeamiento, los procesos y a los estudiantes, ¿verdad? Para que sea un proceso integral. Esto también debe incluir al docente, ¿verdad? De acuerdo debe el docente planear de acuerdo a las características de los estudiantes, ¿verdad? Hacer obviamente un diagnóstico antes para poder realizar lo que es el planeamiento. La planeación didáctica es un proceso dinámico que está en constante replanteamiento, distinguiéndose tres momentos. El primero, que el profesor preselecciona los elementos que incidirán en el proceso educativo, considerando las generalidades de los alumnos y su experiencia docente, ¿verdad? Cuando uno planifica al inicio de año sin conocer a los estudiantes, ¿verdad? Es un primer momento en el que uno va por lo menos seleccionando lo que son los temas que se van a dar de acuerdo a la experiencia docente, ¿verdad? Cuáles son los temas que son más complicados probablemente o los que son base para otros contenidos, entonces se van tratando esos primero, ¿verdad? Entonces eso sería como el primer momento. Como segundo momento, verifica si es factible la planeación realizada previamente con respecto a la detección de la situación real del grupo de aprendizaje, implementando la evaluación diagnóstica. Después de haber ya planificado lo que es a nivel general, ¿verdad? Porque tenemos que llegar siempre con una planificación. Vamos a ver la realidad, ¿verdad? La realidad que estamos viviendo con nuestros estudiantes. A través de una evaluación diagnóstica podemos determinar cómo están estos estudiantes, cuáles son los vacíos que tienen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus intereses y a partir de ahí planificar en base a ello. Y un tercer momento, reformular la planeación a partir de los resultados generados en la evaluación.
De acuerdo a la evaluación diagnóstica, replanteamos y reformulamos la planificación, la acomodamos a la realidad. Bien, algunos términos básicos que se utilizan en el planeamiento didáctico, tenemos ahí lo que es currículo. El currículo es el resultado de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, etcétera, que conforman la política educativa y que finalmente interactúan en todas las instituciones educativas con el planeamiento didáctico. El siguiente son los objetivos, a que estos responden el para qué de la enseñanza y se circunscriben al ciclo de estudios en el que se realizará el planeamiento, los contenidos que se impartirán y las unidades de estudios a cubrir. Bien, otro término es los contenidos. Los contenidos se refieren al qué enseñar, ¿verdad? Responden a esa pregunta. Son lo que son el conjunto de datos, sucesos, conceptos, temas, contenidos, procedimientos que se desarrollan en el proceso educativo. Las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje están relacionadas con la previsión acerca del uso de materiales en el aula, ¿verdad? Por lo cual responde al con qué enseñar, ¿verdad? De las actividades. Bueno, los que cursen también la asignatura de recursos didácticos, que está también en este ciclo, pues estas asignaturas están relacionadas, ¿verdad? Porque los recursos que se van a utilizar en algún momento en una clase deben estar plasmados en la planificación. Los recursos son o responden al con qué enseñar, ¿verdad? De lo que les estaba hablando, ¿verdad? Las actividades responden al cómo enseñar, o sea, al cumplimiento efectivo de los objetivos previstos ya en el planeamiento. Tenemos también el tiempo, que es una parte muy importante, ¿verdad? El tiempo, que responde al cuándo, ¿verdad? Y está determinado por las horas lectivas por día, semanas, periodos, horas proyectadas por unidad, aunque en la realidad no es así, ¿verdad? No es las horas que se llevan para esa unidad, porque hay otras actividades dentro de la escuela y siempre pasan situaciones o algún contenido no se logra ver en una hora, entonces se tiene que agarrar parte de la otra y entonces ahí es donde vamos haciendo nosotros lo que son las adecuaciones curriculares. Y también parte de este planeamiento es la evaluación, ¿verdad? Dentro del planeamiento debe estar plasmada la evaluación que tiene 3 propósitos fundamentales, ¿verdad? Que son el diagnóstico, formativo y sumativo. Eso según su propósito, la evaluación puede ser de esa forma. Debe realizarse a lo largo de todo el proceso de enseñanza para poder garantizar la efectividad de la educación. Los elementos del planeamiento didáctico. Bueno,
Los principios del planeamiento didáctico que tenemos ahí en el libro base son 4, ¿verdad? Son la integración, la secuencia vertical, la coherencia horizontal y la gradualidad. Entonces vamos a ver la coherencia vertical. Se refiere a la relación directa con la política educativa y los programas de estudio. Ahí es un error de dedo. Es secuencia vertical, ¿verdad? Secuencia vertical. Y la otra sí es coherencia horizontal. Es la relación entre todos los elementos que conforman el planeamiento didáctico, los objetivos, contenidos, actividades, actitudes y evaluación. Si falta coherencia, puede conducir a que el proceso pierda significado y pertinencia. Entonces, debe cumplir con esos 2 principios fundamentales, que son la secuencia vertical, que está relacionado con los elementos que componen la política educativa y curricular nacional, y la coherencia horizontal, que son los contenidos, las actividades, las actitudes, los valores que se van a desarrollar. Ejemplo de coherencia vertical aplicado en el planteamiento de objetivos. Recolecta información estadística con respeto, orden y aseo. Organiza y presenta con orden y aseo los datos recolectados según sus variables. Estos son objetivos, indicadores de logro que están dentro del programa de estudio, ¿verdad? Construye tablas de distribución de datos para variables discretas y continuas con orden y aseo. Resuelve problemas utilizando la información de la tabla, distribución de frecuencias, en colaboración con sus compañeros. Interpreta gráficos estadísticos cooperando con sus compañeros. Un ejemplo de coherencia horizontal son: el objetivo recolecta, organiza, grafica e interpreta la información del entorno a fin de ser utilizada en la toma de decisiones de interés personal y o social, valorando con criticidad la opinión de los demás. ¿A qué contenidos se van a desarrollar? La recopilación de información, la organización y la presentación. Las actividades: se van a reunir en equipos, van a elaborar una encuesta sobre preferencias deportivas, van a utilizar una técnica de investigación de campo para poder recolectar los datos. Están también las actitudes y valores que se deben evidenciar: el respeto, el orden y el aseo, al recolectar en forma directa información estadística. Y finalmente la evaluación, que es al finalizar la actividad, se recolectó correctamente los datos, se organizaron en una tabla de distribución de frecuencias, se pudieron elaborar lo que son los gráficos. Entonces todo eso es parte de la evaluación. Eso sería una coherencia horizontal. Por eso decía que si hace falta la coherencia, puede conducir a que el proceso pierda significado. No vamos a saber cómo vamos a proceder. La segunda cuestión dice: con el propósito de repasar lo estudiado, haga un cuadro sinóptico que incluya el nombre de las características del planeamiento didáctico con sus propias palabras, en qué consiste cada una de ellas. Las características que les mencionaba antes eran estas que tenemos acá.
consideran pueden agregar todas las características que están ahí, si no, incluyen las que están resaltadas, ¿verdad? Que son como las principales, digamos, ¿verdad? De las que aparecen en el material de estudio. Y nos quedamos en la segunda. Segunda cuestión, ¿verdad? Vamos a ver ahora los enfoques acerca de la naturaleza del planeamiento didáctico. En términos generales, el currículum es un instrumento a través del cual se trata de adaptar el sistema educativo y a los individuos a las necesidades del desarrollo económico y social de un país, ¿verdad? Ese es el enfoque que tiene o la naturaleza del planeamiento didáctico. Enfoques curriculares, características y tipos de planeamientos. El enfoque que tenemos ahí, los enfoques curriculares, las características derivadas de cada enfoque y el planeamiento didáctico y la perspectiva desde el enfoque. Vamos a estudiar algunos de ellos, por ejemplo, el tecnológico, ¿no? Que dice que enfatiza en la búsqueda de estrategias más efectivas para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa es la característica derivada del enfoque, ¿verdad? Otra característica es que dan primacía a los paquetes instruccionales y enseñanza modular, enseñanzas a través de los módulos. El planeamiento didáctico y la perspectiva desde el enfoque, sus métodos poco flexibles, y la enseñanza es instruccional, fichas, módulos de enseñanza programada. El enfoque constructivista, estamos hablando ahí de las características, condiciona una nueva visión, se sustenta en la teoría cognitiva del aprendizaje de Ausubel, Piaget y Vygotsky. El proceso de aprendizaje es continuo y está en constante evolución. Se basa en el proceso de construcción del conocimiento, fomenta los procesos de creación del conocimiento. Promueve el aprendizaje significativo entre los estudiantes, promueve el desarrollo de estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento. ¿Cuál es el mejor enfoque por utilizar en el planeamiento didáctico? Bien, es muy buena pregunta, ¿no? En respuesta a esto, el mejor enfoque curricular por utilizar es aquel que proporcione al menos los siguientes elementos. Se adapte mejor a las necesidades de los estudiantes y su contexto. Contribuya a que los estudiantes aprendan y aprendan mejor. Motive a los estudiantes y los intereses en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lleve al docente a mejorar cada vez más y proporcione beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos son como
los puntos claves o los elementos para poder decidir cuál es el enfoque, el mejor enfoque a utilizar en el planeamiento didáctico. Hay otros enfoques, aparte de esos que veíamos antes, los pueden observar ahí en el cuadro 3 del libro base, a otros enfoques curriculares y sus características. Están los enfoques basados en proyectos, en módulos, en objetivos conductuales, en procesos o competencias. ¿Cuál es la importancia del planeamiento didáctico? Bueno, la importancia del planeamiento didáctico Bien, hablábamos de la importancia del planeamiento didáctico. Tenemos la eficiencia. La eficiencia facilita el cumplimiento de los objetivos o resultados previstos en el sentido de que la labor del docente y el desempeño de los estudiantes mejoren. La economía es este elemento es fundamental porque permite que los resultados se alcancen con un uso racional del tiempo, del trabajo y de los recursos materiales propuestos para su cumplimiento y los recursos inmateriales que se tengan, ¿verdad?, con los que se cuenten, de acuerdo a la economía, ¿verdad?, o al poder de adquisición de la institución. La utilidad, ¿verdad?, que se refiere a la secuencia horizontal de las acciones estratégicas y técnicas con los otros elementos que permitan el alcance de lo que son los objetivos. El orden es una regla de oro en todo nuestro quehacer. En el planeamiento didáctico garantiza la continuidad y el encadenamiento para lograr los resultados esperados, ¿verdad? Si hay un orden, todo se hace de mejor manera, ¿verdad? El orden evita la improvisación y facilita el desarrollo lógico y procesal de los objetivos y contenidos. Y finalmente tenemos como una importancia del planeamiento didáctico la relación vertical. Esto contribuirá a cumplir los fines y objetivos educativos más amplios. El docente siempre debe partir del currículo nacional concretado en los programas de estudio. Siempre se basa en los programas de estudio. Ya para matemática tenemos nuevos programas de estudio, tenemos nuevo proyecto con este proyecto con JICA, que es de ESMATE. No sé si algunos de ustedes ya están laborando o aún no han conocido de ese programa, ¿no?, el programa de ESMATE. La necesidad del planeamiento. ¿Cuál es la necesidad del planeamiento didáctico? Al concretar el planeamiento curricular en un plan didáctico, el docente toma decisiones y organiza su práctica pedagógica en cuanto a qué enseñar. Bien, ¿qué enseñar? Los conocimientos, las teorías, los conceptos propuestos en los programas de estudio de cada asignatura, ¿verdad? Ahí están planteados lo que son los objetivos y los contenidos de enseñanza. ¿Cuándo enseñar? Forma en que se ordenarán y secuenciarán
esos objetivos y contenidos, ¿verdad? ¿Cómo enseñar? Ahí van inmersas los que son las actividades de enseñanza-aprendizaje que se realizarán para alcanzar los objetivos. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Prever las acciones evaluativas para valorar el logro de los objetivos. Eso es lo que se pretende. Tenemos ahí la tercera cuestión. En el caso hipotético de realizar prácticas docentes, tomaría en cuenta los elementos descritos anteriormente para realizar el planeamiento didáctico, cuáles aplicaría y cuáles no. Justifique su respuesta. No solo cuáles elementos tomaría en cuenta, ¿verdad? Sino cuáles no tomaría en cuenta y por qué razón. Esta pregunta va encaminada a las necesidades del planeamiento didáctico, ¿verdad? El plan didáctico que responde a interrogantes, esa es la primera parte, ¿verdad? Tenemos también como segunda necesidad adecuada al currículo, ¿verdad? Tenemos también que previene y controla, planifica tareas específicas, define con claridad estrategias metodológicas, cumple con propósitos evaluativos. Esto está en el material de lectura, ¿verdad?, que tienen ahí en plataforma. Vamos con el siguiente tema, que es las ventajas, limitaciones y fases del planeamiento. Bien, he sacado ahí un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas del planeamiento. Más adelante vamos a ver lo que son las fases. La ventaja es la organización. En el planeamiento didáctico favorece la organización de las actividades que van a realizar tanto el docente como los estudiantes, ¿verdad?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. También establece lo que son las técnicas y los instrumentos que se van a utilizar. La organización contribuye a que el seguimiento y el control de las actividades desarrolladas en el aula se dé en forma ordenada. La articulación y vinculación es también una ventaja porque permite que el planeamiento didáctico tenga una articulación y esté vinculado con los diferentes niveles y los objetivos contenidos dentro de un mismo nivel, ¿no? Otra ventaja es que evita el traslape y la dispersión. Al ordenar estos procesos facilita su seguimiento y focalización focalizar lo que son los esfuerzos del docente, ¿verdad? El docente sabrá a qué llega cada día al aula. Por ejemplo, el momento de construir las pruebas tiene claro qué desarrolló, cómo lo hizo, cuáles fueron los contenidos que se lograron entender mejor, cuáles quedaron vacíos, ¿verdad?, cuáles se deben evaluar, cuáles no. El trabajo en equipo también es una ventaja porque se elabora el planeamiento de acuerdo a al trabajo en equipo, ¿verdad? Con las experiencias, puede ser de otros compañeros o la experiencia misma, la evaluación diagnóstica que se hace a los estudiantes. El análisis de programas de estudio también es una ventaja porque en base al programa de estudio es que se puede realizar lo que es el planeamiento didáctico. El docente debe hacer un análisis completo, detallado de los programas de estudio, ¿verdad?, y de ahí poder dominar lo que son los contenidos. Ahí ya no vamos a improvisar, sabemos qué contenidos son los que se van a desarrollar para cada clase. El balance de las necesidades también es otra ventaja que se puede citar porque se relaciona con el balance que el docente hace al detectar las necesidades, los intereses y las posibles dificultades que tengan
sus estudiantes, ¿verdad? Cuáles son los recursos con los que cuenta, cuáles son los recursos disponibles. La relación directa con la evaluación, ¿verdad? También es una ventaja esencial del planeamiento didáctico, porque el planeamiento debe evidenciar la articulación de los tres propósitos de la evaluación, que son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La continuidad del proceso, cuando por razones de diversas índoles el docente debe ausentarse, se nombra un sustituto, es el director el que lo sustituye, entonces se le puede dar continuidad al proceso porque ya está la planificación y ya sabe qué contenido se va a dar, cómo se va a dar, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, entonces se evita atrasarse en su programación, ¿verdad? Si cuando el docente tiene que retirarse, ¿verdad? Antes del lugar. Y también está el respaldo físico, que también sería una ventaja. El planeamiento didáctico se convierte en un respaldo físico, un documento escrito en la labor del docente, con el cual podrá explicar, aclarar dudas en relación con su desempeño y el de los estudiantes. Puede presentarse, por lo menos, es un mecanismo de defensa y prueba testimonial de su trabajo, pero esa es una de las ventajas. Las limitaciones son pocas, pero las hay. Por ejemplo, la ausencia de la relación entre la teoría y la práctica. No siempre la teoría y la práctica están relacionadas, ya que cada uno vive su realidad, ¿verdad? Cada escuela vive su realidad y cada estudiante, cada grupo familiar, cada comunidad tiene sus propias creencias, costumbres, valores, etcétera. La ausencia de prevención de prevención de acciones. La previsión de acciones para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta insuficiente para atenderlo y resolver las dificultades que se presentan. No se puede prever todo. La ausencia de adecuación también se da. No debe homogenizar el proceso de enseñanza-aprendizaje ni a los estudiantes, ¿verdad? No todos los estudiantes aprenden de la misma forma, no todos los estudiantes tienen la misma capacidad, no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje, ¿no? Y otra limitación es la ausencia de contextualización. Cuando un docente imparte durante varios años el mismo nivel, se puede cometer el error de aplicar el mismo planeamiento todos los años, ¿verdad? Entonces, eso causa lo que es la ausencia de contextualización, ¿verdad? Muchos de los estudiantes o muchos de los acontecimientos que se presenten ya han pasado hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el proceso se vuelve rutinario, repetitivo, cansado, tedioso, haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? Si el docente no está motivado, jamás podrá motivar a los estudiantes. Por eso, aunque se tenga que impartir el mismo nivel en años diferentes, siempre debe asumirse como si se tratara de la primera vez. Ahora vamos con las fases y etapas del planeamiento didáctico. Tenemos ahí como primera fase la fase diagnóstica, tenemos la fase de diseño curricular, y veamos entonces la fase diagnóstica. La fase diagnóstica permite conocer la comunidad, la institución y a los estudiantes en sus diferentes ámbitos, a la comunidad en lo social, cultural, económico, político, a sus creencias, a la institución en aspectos como biblioteca, mobiliario, recursos, ubicación, a los estudiantes en sus necesidades, habilidades, conocimientos previos, destrezas, intereses, historias de vida. Esto se puede hacer, la fase diagnóstica o la evaluación diagnóstica podemos hacerla por medio de grupos focales, pueden ser entrevistas, por la misma observación, ¿verdad? Una lista de cotejo para poder hacer esta fase del planeamiento.
Es importante que el docente, antes de que concrete su planeamiento, se plantee algunas interrogantes que le aclaren sobre la mejor manera en que puede desarrollar su práctica pedagógica de forma efectiva. Para ello es necesario reflexionar sobre qué está pasando, qué se quiere hacer, cómo se va a hacer. ¿Qué está pasando? Responde al diagnóstico. ¿Qué se quiere hacer? Pues la elaboración de actividades, ¿verdad? Acciones a realizar considerando el apoyo de momentos del proceso y su consecuencia. ¿Cómo se va a hacer? Pues la elección del modelo metodológico, la metodología. ¿Con quiénes se va a hacer y a quiénes va dirigido? Pues sería los grupos de docentes, estudiantes. ¿Con qué se va a hacer? Los recursos didácticos con los que se cuenta. Deben consultarse las guías, otra bibliografía que resulte útil e interesante para efectuar la labor docente. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacerlo? ¿Verdad? El tiempo necesario para desarrollar el plan didáctico. ¿Dónde lo realizará? Esa también es una pregunta muy importante que se refiere a el lugar, ¿verdad? Puede ser el aula, el patio, la biblioteca, la comunidad, el museo, la cancha, etcétera. Y la otra parte es cómo se evaluará. ¿Cómo se evaluará? Responde a la evaluación que se va a realizar conforme a lo planificado de la unidad didáctica, ¿verdad? La evaluación del aprendizaje de los estudiantes y el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, al momento de planificar, el docente debe tomar decisiones y organizar lo que es su práctica pedagógica en cuanto a los aspectos esenciales del planeamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las competencias, los indicadores de logro que debo seleccionar? ¿Cuáles son los principales contenidos, tópicos, subtemas que debo presentar? ¿Qué conocimientos complementarios o temas relevantes para la vida voy a integrar? Eso responde a la primera pregunta que dice ¿para qué enseñar y aprender? La segunda pregunta dice ¿qué enseñar y aprender? ¿Qué es lo que se va a enseñar? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cómo enseñar y aprender? La secuencia lógica del desarrollo de los indicadores de logros y los contenidos en el tiempo. ¿Cómo voy a enseñar? Pues ahí están, se van a desarrollar lo que son las actividades, las situaciones y las estrategias de aprendizaje. Que evaluar son los indicadores de logro, ¿verdad? ¿Cómo evaluar? A través de las tareas de desempeño, pruebas orales, escritas, proyectos, exposiciones, trabajos colaborativos, trabajos individuales, etcétera. ¿Cuándo va a evaluar? Pues el momento, es todo el momento, ¿verdad? Pero utilizamos como la evaluación diagnóstica continua porque es evaluación del proceso y del producto, pero se evalúa constantemente, ¿verdad? La evaluación, recuerden, no es al final de una unidad, al final de un periodo, al final del mes, al final de año, ¿verdad? La evaluación debe ser un proceso continuo. Bien, aquí estamos finalizando lo que es la tutoría, dudas y recordatorios. Pues el recordatorio, participar en el foro 1. Si tienen preguntas pueden hacérmelas, ¿verdad? Me pueden escribir al correo electrónico o por medio de plataforma en mensajes privados. También necesito que me indiquen cuál es su horario habitual en el que se conectan o en qué horario podemos trabajar esta asignatura de planeamiento didáctico durante la semana para estar pendientes en ese horario y poder atender sus dudas, sus consultas sobre la lectura que estén realizando en ese momento, ¿no? Bueno, terminaré la grabación en este momento, pero seguiré conectada por si alguien decide conectarse, aún falta tiempo, ¿verdad?
Espero puedan conectarse para aclarar esas dudas. Si no, pues es un gusto. Espero verles en la próxima tutoría, ¿verdad? En la tutoría de repaso la vamos a programar en esta semana que viene para poder ver en qué horario se puede hacer, en el que pueda participar la mayoría de ustedes, ¿no? Que tengan un feliz fin de semana. Hasta la siguiente tutoría.